es lo más grande que nos puede ocurrir, haberlo conocido a Él, haber entendido, comprendido su mensaje y haber tomado la decisión de seguirlo. Hoy quiero hablar de un tema del que creo que nunca hablé, pero me interesó muchísimo y quería charlarlo con ustedes, y es la inteligencia espiritual. Cuando hablamos de inteligencia, hasta 1983, según leía, cuando se hablaba de que una persona era inteligente, a lo único que se hacía referencia era a la inteligencia mental, lo que hoy se llama la inteligencia cognitiva también. Esa inteligencia mental es la capacidad intelectual que tiene una persona para resolver problemas. Entonces, cuando decimos, wow, qué inteligente que es, y le miden el coeficiente intelectual, ¿vieron? Tiene tal coeficiente intelectual, esa es la inteligencia mental. Luego de ese año se empezó a hablar de la inteligencia emocional, porque claro, no somos solo una computadora que piensa, sino que tenemos emociones. Y en las empresas se habla mucho de la inteligencia emocional porque afecta mucho a las relaciones que tenemos con nuestros compañeros, a cómo nos manejamos nosotros mismos en relación con los demás, porque no solamente trabajan lo que resolvemos, los problemas que tenemos que resolver mentalmente, sino que las emociones afectan también. Entonces se empezó a hablar y se habla mucho de la inteligencia emocional. Y también hay otros tipos de inteligencias que hoy no voy a mencionar, pero así como somos seres inteligentes y somos seres emocionales, también somos seres espirituales. Entonces hay una inteligencia que muchas veces no se menciona, que es la inteligencia espiritual. Y hoy por eso quiero hablar este tema que es tan interesante, por lo menos espero que a usted le resulte igual de interesante que a mí, porque a mí me cautivó este tema y por eso lo quise compartir con ustedes. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Es la capacidad que Dios nos da, que se entienda, es la capacidad que Dios nos da para que basados en su palabra y guiados por el Espíritu Santo podamos comprender la realidad que vivimos, podamos comprender las situaciones a las que nos enfrentamos. ¿Me explico? Es la capacidad que Dios nos da para que, conforme a su palabra y guiados por el Espíritu Santo, podamos entender, comprender y resolver las cosas que se presentan a nuestra vida. Ahora, hasta aquí están bastante ahí la cosa y yo quiero que de a poco vayan, ahora sí, voy entendiendo lo que quiere decir. Quiero comentar con ustedes, hay un pasaje en Hechos 8:27 y ahí es donde vamos a ver la diferencia entre la inteligencia mental y la inteligencia espiritual. Felipe se encuentra con un eunuco, 8:27 Hechos, dice que sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. En el 28 dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Cuando estamos hablando de este etíope, no estamos hablando de una persona cualquiera. Él había hecho más de 4.000 kilómetros para venir a adorar a Jerusalén. Él era un funcionario de la reina de los etíopes y estaba sobre todos sus tesoros. No estamos hablando de un ciudadano cualquiera. Estamos hablando de un hombre muy inteligente, un hombre que por el puesto que ocupaba, estoy seguro que estaba acostumbrado a leer contratos, a resolver problemas. Él tenía mucha inteligencia mental, pero lo que le faltaba era inteligencia espiritual. Si no tenemos inteligencia espiritual, no podemos entender la palabra de Dios. Entonces, él era inteligente, era piadoso, pero no entendía lo que leía. Lo que faltaba allí era inteligencia espiritual. Cuando Felipe le explica, Dios ilumina la mente de este hombre, ahí este hombre en el versículo 36 dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En otras palabras, ahora entendí lo que dice. Usted va a ver que muchas veces nos encontramos con personas dentro y fuera de la iglesia que no entienden la palabra de Dios y pasan años y no entienden.
Dice, no entiendo lo que dice. Y abre la Biblia y quiere leerla y a los 5 minutos, no entiendo nada. La vuelve a cerrar y arranca de vuelta. Otro día empiezo de vuelta. Pero es porque falta pedirle al Señor inteligencia espiritual. Uno puede ser muy inteligente. Usted va a ver que hay gente que tiene títulos por todos lados y tiene inteligencia mental como para tirar para arriba, pero no tiene la inteligencia espiritual, que es la que te hace que puedas comprender la palabra de Dios. Vamos a seguir avanzando. Cuando Jeremías, en el capítulo 9, Dios a través del profeta Jeremías le habla al pueblo de Israel. 9:23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Cuando habla de esta sabiduría, cuando le habla a estos sabios, está hablando de la inteligencia mental. Entonces él dice, no se alabe en su sabiduría. Continúa diciendo, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas. Y en el 24 dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Esto es inteligencia espiritual. Entonces Dios a través del profeta Jeremías le decía, ustedes pueden tener mucha inteligencia mental, pero eso no les sirve para nada. Ustedes se pueden alabar cuando me entiendan y me conozcan. En otras palabras, cuando tengan inteligencia espiritual, para descifrar lo que Dios les quiere decir, para entender y practicar lo que Dios está hablando. Ahora, vamos a empezar por el principio. ¿Qué se necesita para adquirir ese conocimiento, esa inteligencia espiritual? Salomón en Proverbios 1:7 da algo que ustedes ya lo conocen. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría. Si uno quiere tener esa inteligencia espiritual, el comienzo es tener temor de Dios. Y cuando dice temor no habla de miedo. Esta palabra implica respeto, reverencia, admiración, sumisión, obediencia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Salomón dice el principio de la sabiduría es el temor de Dios, está diciendo que el principio de la sabiduría es reconocer a Dios tal como Él es. Reconocer a Dios como nuestro Señor, como nuestro Dios. Amén. Como el soberano, como el que manda. Por eso dice, es reconocer a Dios como tal. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Hay otras versiones que dicen el cimiento, la base de la sabiduría, el comienzo. La sabiduría espiritual está fundamentada en el temor a Dios. Y Job, en el libro de Job, capítulo 32, versículo 7, me llamó la atención porque recuerdan que estaban los amigos de Job que lo querían aconsejar y le decían, algo vos hiciste, y le decían miles de cosas. Es un libro que es para leerlo y trate de entenderlo, porque es una poesía hermosa. Pero había uno entre esos amigos que era el menor de todos, Eliú. Y Eliú se quedaba callado, porque él decía, voy a dejar que hablen los viejos, porque como son viejos van a saber más. Y llega un momento que Eliú ya salta, ya se pone nervioso y dice, estos viejos no pegan una. Y dice en Job 32, versículos 7 y 8, que Eliú dijo así, yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría, diciendo, estos hombres por la edad que tienen van a hablar sabiduría. Dice, sin embargo, en el 8 dice, en todos nosotros hay un espíritu, el soplo del Todopoderoso nos da entendimiento. Dios nos da esa sabiduría. Lo que quiere decir Eliú, yo pensé que los años le iban a dar sabiduría. Y los años no son los que te dan sabiduría. El que te da la real sabiduría, la sabiduría espiritual que necesitamos, es Dios mismo. El soplo del Todopoderoso en nuestras vidas es el que nos da sabiduría. Ese yo me las sé todas, hoy desaparece. Porque yo no me las sé todas. Yo dependo del soplo de Dios en mi vida para poder entender lo que está pasando. Amén. Ahora, la inteligencia espiritual es dada por Dios. Uno se puede definir creyente, ateo, agnóstico o como sea, pero algún día tiene que entender que la sabiduría viene solamente de Dios. Dice en Proverbios 2:6, el Señor da la sabiduría, de sus labios brotan conocimiento e inteligencia. La sabiduría viene de Dios. Por eso cuando hablo de conocimiento espiritual, de inteligencia espiritual, hablo de que es lo que Dios nos da a cada una de nuestras vidas. Y en Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídale a Dios.
Yo voy y leo esto y estudio aquello y hago aquello. Perfecto. Todo eso es inteligencia mental, inteligencia cognitiva. ¿Usted quiere inteligencia espiritual? Pídala a Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios está esperando que vayamos a Él para buscar esta sabiduría. No sabe la falta que nos hace cada día la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Es algo que necesitamos en todos los aspectos, y lo vamos a ver dentro de un ratito, en todos los aspectos de nuestra vida. Necesitamos la sabiduría de Dios. San Pablo, cuando le habla a los Efesios, en 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Ve? Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Necesitamos que Dios nos dé sabiduría. Necesitamos que Dios nos dé esa inteligencia espiritual. En 2 Corintios 4:6 dice, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que le resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El nivel que podemos tener de inteligencia espiritual depende exclusivamente de la intimidad, la relación íntima que tenemos con el Señor día a día. La oración, la lectura de su palabra, el buscar de su presencia, eso nos da inteligencia espiritual, no hay otra cosa. Uno puede leer mucho y puede buscar acá y buscar allá, pero lo que nos da inteligencia espiritual es estar con el Señor cada día, leer su palabra, orar, estar en su presencia. Eso es lo que nos da inteligencia espiritual. Para desarrollar la inteligencia mental necesitamos leer, practicar. Hay revistitas y libritos, ¿vio? Para hacerte más inteligente. La inteligencia emocional también se desarrolla practicando. ¿Y qué le parece que es la inteligencia espiritual entonces? Practicando cada día en la presencia del Señor, buscando de su palabra, buscando de Él en su presencia, leyendo, orando, escudriñando, entonces vamos a tener más inteligencia espiritual. Pero, ¿por qué necesitamos la inteligencia espiritual? ¿Para qué la necesito? Porque uno puede decir, bueno, si yo como estoy bien. Yo hago esto, hago lo otro, yo me ando para acá, para allá, pero necesitamos sí o sí la inteligencia espiritual. En primer lugar, necesitamos la inteligencia espiritual para conocer la voluntad de Dios. Si realmente nos interesa conocer la voluntad de Dios, vamos a querer tener esa inteligencia espiritual. Cuando Pablo le habla a los cristianos en Colosenses 1:9, dice, no cesamos de orar por ustedes y de pedir a Dios que los llene del conocimiento de su voluntad. Escuche esto, ¿no? No cesamos de orar por ustedes y de pedir a Dios, de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Vio qué grande? La voluntad de Dios se conoce con la inteligencia espiritual. Por eso Pablo dice, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso es necesario que entendamos que la inteligencia mental está buena. A mí me encanta y hacer, ahora ya hace rato que no me pongo con los crucigramas o resolver cosas. Está bueno, practiquemos y nos hace bien. Pero es mucho más importante la inteligencia espiritual para conocer la voluntad del Señor. San Pablo en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. No se conformen con lo que ustedes conocen acá, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo vamos a renovar nuestro entendimiento? Leyendo Patoruzú, leyendo Crónica. Nuestro entendimiento se renueva leyendo la palabra de Dios. Por eso San Pablo dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La inteligencia espiritual se desarrolla leyendo la palabra de Dios y de esta manera conocemos cuál es su voluntad. No hay otra manera de conocer la voluntad de Dios fuera de su palabra.
vamos a su palabra cada día. Y en Efesios 5:17, Él dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La inteligencia espiritual la necesitamos para conocer la voluntad del Señor, pero también la necesitamos para entender los tiempos que vivimos. A veces pasan cosas y de acá desde este lugar se mencionan cosas que están ocurriendo y el Señor viene pronto y fíjense que lo que está pasando y les contamos esto y aquello. Y una vez está como que, y bueno, capaz que es cierto, pero cuando tenemos inteligencia espiritual, entonces discernimos los tiempos que estamos viviendo y entonces allí es cuando el alerta, cuando tiene que sonar, suena. Si nos quedamos dormidos y no desarrollamos la inteligencia espiritual, no discernimos los tiempos que vivimos. Cuando se empezaron a acercar a David, en el tiempo que David estaba ya por asumir el reinado, se empiezan a acercar y entre los que se acercan, en 1 Crónicas 12:32 dice que se acercaron los hijos de Isaacar, 200 principales que entendidos en los tiempos, no eran gente cualquiera. Era gente que conocía los tiempos que estaban viviendo y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían sus hermanos. Esta gente tenía inteligencia espiritual. Ahora, quiero compararlo con otra gente que era religiosa y que conocía mucho de la ley y los profetas, pero no tenía inteligencia espiritual. Mateo 16:3, cuando Jesús habla con los fariseos y los saduceos, gente que conocía la ley de memoria. No como nosotros que lo busco. No, ellos la sabían de memoria, se la decían, se lo recitaban de memoria a los libros de la Biblia. Y Jesús les dice, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Fíjese lo que le está diciendo. Ustedes tienen mucho conocimiento, mucha inteligencia mental, mucha. Conocen muchas cosas, eran tipos muy inteligentes. Pero dice, conocen todo esto, conocen lo que va a pasar mañana. Pero no distinguen que entre ustedes está el Mesías, el Rey de Reyes, y ustedes siguen como si nada hubiera ocurrido. Eso les está diciendo. Saben lo que va a pasar en el tiempo, pero no distinguen. Dice, no distinguen las señales de los tiempos, no podéis. Estaba el Mesías junto a ellos y ellos no se daban cuenta. Cuando no tenemos inteligencia espiritual, el Señor nos habla y nos habla claramente y nos dice lo que está ocurriendo y nos dice lo que va a pasar y nosotros seguimos como si nada porque no hay inteligencia espiritual. Lo que Dios está esperando de nosotros, que a través de su palabra, que a Él le roguemos esa sabiduría celestial preciosa para que podamos entender qué pasa realmente alrededor nuestro, porque no hay otra manera de entenderlo. Usted va a leer los diarios, va a leer lo que pasa alrededor, va a ver la televisión y va a sacar sus conclusiones. Usted quiere saber realmente lo que está pasando, la palabra del Señor nos está dando la pura verdad, la verdad verdadera del cielo, como decíamos nosotros cuando éramos chicos. Y sin embargo, muchas veces la pasamos por alto. Esto es inteligencia espiritual. Y por último, necesitamos la inteligencia espiritual para cada aspecto de nuestras vidas. En cada decisión de cada aspecto de nuestras vidas necesitamos esa sabiduría que solamente viene del cielo. Santiago 3:17 dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cuántos queremos vivir así delante del Señor? ¿Cuántos queremos tener buenos frutos? Queremos vivir en paz, queremos poder ser amables, benignos, llenos de misericordia, llenos de buenos frutos. Todos queremos. Bueno, esa es la sabiduría que viene de lo alto. Por eso necesitamos cada día pedirle al Señor inteligencia espiritual. Están buenas las otras inteligencias y las vamos a necesitar para movernos en nuestros trabajos y en el mundo donde vivimos, pero es importante que entendamos que necesitamos esa inteligencia espiritual que solamente la da Dios. Yo les quiero invitar a que hoy le podamos pedir al Señor por esta inteligencia. Hay un pasaje que lo quiero compartir con ustedes y que me enseñó mucho cuando el Señor le dice a Salomón, bueno, yo te voy a levantar por rey sobre Israel, y Salomón se moría de miedo. Salomón sabía a qué se enfrentaba. Él sabía que era muy difícil gobernar a ese pueblo. Su padre había sido el rey David
y a David le había costado y Salomón lo había vivido de cerca todo esto. Ante este desafío al que Salomón se enfrentaba, Dios le dice en 2 Crónicas 1:7, Dios se presenta y dice, aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Mire qué desafío. ¿Qué pasa si el Señor nos dice hoy, pedime lo que quieras que yo te dé? Empezamos a hacer la listita. Señor, ¿te hago la listita? Porque es para hacer una listita. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Acá estoy. Pedime. Si Dios te dice que te lo va a dar, es porque te lo va a dar. ¿Qué hace Salomón? En el versículo 10 dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Salomón le podría haber pedido cualquier otra cosa, pero Salomón le pide sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y Dios le dijo a Salomón, mire esto qué hermoso, por haber pensado así y por no haber pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que no te quieren, ni una larga vida, sino que has pedido tener sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto como rey. ¿Qué le dice? Lo tienen al versículo 12. Recibirás sabiduría y conocimiento y además, recibirás sabiduría y conocimiento y además, te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca antes tuvieron los reyes que te antecedieron, ni tendrán los reyes que te sucedan. Me impactó lo que hizo Salomón, porque Salomón podría haber pedido lo que quisiera. Había mucha gente que lo quería matar, él podría haber pedido tranquilamente, como Dios le dice, me podrías haber pedido que yo mate a esa gente, y lo hacía, porque Dios le había dicho, pedime lo que quieras. Él podría haber pedido más riquezas, o él podría haber pedido más gloria, más vida, una larga vida, podría haber pedido muchas cosas, pero él pidió sabiduría y conocimiento para gobernar a ese pueblo. Y Dios le dice, lo que pediste te lo doy, pero con eso vienen las riquezas, los bienes y la gloria. ¿Qué te quiero decir en esta noche? A veces uno tiene muchas peticiones delante del Señor y pone prioridades. Señor, yo quiero que primero me des esto, después esto, después esto, después esto. Pero el desafío en esta noche es que le podamos decir al Señor, Señor, yo quiero sabiduría y conocimiento, ese que viene de ti. No quiero el que dan los libros, aunque todo eso viene bien, pero no quiero esto hoy. Yo lo que quiero es tu sabiduría. Lo que quiero es la inteligencia espiritual que solamente viene de tu presencia. Y lo grande de este desafío es que cuando nosotros pedimos esto, y como dice San Pablo, cuando pidas sabiduría, el Señor te la va a dar. Pero junto con la sabiduría también vendrán las riquezas, los bienes y la gloria. Porque la sabiduría espiritual no es solamente conocer, es entender y practicar y disfrutar de todo lo que Dios nos da. Por eso el desafío en esta noche es este. Si en la lista de prioridades no estaba la inteligencia espiritual, no estaba la sabiduría que viene de lo alto, yo te recomiendo hoy y te desafío a que la pongas en primer lugar, primero, segundo, tercero y décimo. Y después de ahí, Señor, además también hay otra cosa, pero no te hagas problema, porque yo sé que lo demás viene junto con la sabiduría espiritual. Cuando nosotros tenemos sabiduría espiritual, cuando nosotros tenemos inteligencia espiritual, entonces entendemos la voluntad de Dios, entendemos los tiempos, cada decisión que tomamos, cada paso que damos, lo hacemos con conocimiento de qué es lo que Dios quiere, lo hacemos con conocimiento de cuáles son los tiempos que estamos viviendo, cómo no nos va a ir bien. Entonces eso es lo que los quiero desafiar en esta noche. A esto yo le llamo, y a esto la palabra, San Pablo en ese pasaje le dice inteligencia espiritual. Que Dios nos llene en esta noche de inteligencia espiritual, que podamos comprender cada vez que el Señor nos habla, que podamos volver a casa masticando lo que el Señor nos habló, que podamos estar en el trabajo, estar donde estemos y saber qué es lo que conviene hacer, qué es lo que conviene decidir para este lado o para el otro, cómo me tengo que mover. ¿Sabe que hay una oración que le hago cada día al Señor desde que tengo uso de la memoria? Y es que cada vez que salgo de la casa, Señor, dame sabiduría y gracia en este día. Y eso en el trabajo ha sido muy visible,
muy visible, porque muchas veces tuve que decidir cosas sin saber qué iba a pasar después. Y después lo disfruté porque había tomado la decisión correcta, ¿sí? Y no hay otra forma de explicarlo que sea que Dios me dio esa sabiduría como para que tome esa resolución. Entonces, mi consejo en esta noche y mi recomendación, si así le quiere llamar, es: digámosle al Señor: Señor, dame de tu sabiduría en esta noche. Había 10 cosas antes. Bueno, ahora pasan a estar allá abajo en la lista. Porque yo sé que cuando vos me des tu sabiduría, me va a ocurrir lo que le ocurrió a Salomón. Además, vendrán las riquezas, los bienes y la gloria. Pero lo más importante es tener tu sabiduría. Esa inteligencia espiritual que hasta ahora hemos dejado de lado. Esa inteligencia espiritual que necesitamos cada día para tomar cada decisión. Por eso, iglesia, te quiero invitar en esta noche a tomar esta decisión por Cristo. A decirle: Señor, quiero que en este día reconozco que solamente viene de ti, porque esta inteligencia viene de Dios. Entonces, hoy tenemos que entender que no es buscar y buscar y buscar, es buscar en el cielo. Nuestras rodillas se deben doblar en esta noche. Nuestro interior, todo nuestro ser debe inclinarse ante el Señor y decirle: Señor, yo sé que esta sabiduría viene de tu presencia. Lo reconozco y la quiero. Yo quiero esa sabiduría en mi vida. Yo quiero ser de esas personas que sirven no solo para el cielo, sino también para la tierra. Yo quiero ser de esas personas que saben lo que hay allí adelante, que saben hacia dónde van, que no retroceden por cualquier cosa, no cambian como el viento, porque saben por la sabiduría que Dios nos ha dado, que hay algo adelante, hay una promesa en el cielo que sigue vigente, que hay pasos que tenemos que dar, pase lo que pase a nuestro alrededor, porque conociendo lo que el Señor tiene para nuestras vidas, conocemos su voluntad, entendemos los tiempos que vivimos y las decisiones que tomamos están basadas en su palabra. Amén. Entonces, vamos a estar orando en esta hora. Les pido que me acompañen, vamos a estar de pie y vamos a pedirle al Señor que Él esté obrando en cada uno de nosotros, que nos dé esa inteligencia que nos hace comprender el propósito eterno que Dios tiene con cada uno de nosotros, que Él nos use, que Él obre en cada una de nuestras vidas, que Él esté obrando, porque si Dios no nos da esta inteligencia espiritual, no vamos a saber de dónde conseguirla. Cuando no podamos entender un pasaje, cuando digamos: Señor, ¿qué me estás queriendo decir? Señor, ¿qué es lo que está pasando acá? Que nuestras rodillas se doblen y la sabiduría que solamente Dios da, esa sabiduría que viene de lo alto, va a ser la que nos va a llevar por el camino correcto, va a ser la que nos va a llevar a la presencia de Dios cada día y vamos a poder disfrutar esa vida. Mire, la vida del cristiano es una vida que va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Si aún no lo hemos disfrutado de esa manera, es hora que podamos volver a la palabra, que podamos volver a buscar la presencia del Señor y a disfrutar cada día lo que Él tiene para nosotros. Es necesario que entendamos lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Vamos a orar juntos. Señor, te damos muchísimas gracias por esta palabra que ha sido dada. Te pedimos que en cada momento estés obrando en cada una de nuestras vidas. Reconocemos que esa sabiduría que solamente viene de ti, esa inteligencia espiritual, no hay otra manera de conseguirla que no sea en tu divina presencia. Te pedimos, Señor, que nos dé la gracia para ir a ti cada día y en especial manera en este día, para rogarte que estés obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, en todo nuestro ser, que nuestro espíritu se rinda a ti, que podamos entender a través del Espíritu Santo, por medio de tu palabra, Señor, podamos entender tu voluntad, podamos entender los tiempos que estamos viviendo, podamos entender, Señor, el propósito eterno que tenés con cada uno de nosotros. Te pedimos que en esta hora estés obrando, Señor, en cada uno de nosotros. Obra, oh Dios, danos esa inteligencia, danos esa sabiduría que solo viene de ti. Tu promesa es que cuando clamemos a ti por esta sabiduría, nos será dada. Te pedimos que en esta noche, en cada una de nuestras vidas, haya ese clamor por tu sabiduría en nosotros, para que puedas obrar en cada una de nuestras vidas, pero que podamos crecer en ti,
que podamos crecer, Señor, en el conocimiento de tu gracia, de tu amor, de tu paciencia, Señor, de tu benignidad, de todo lo que tienes para nosotros cada día, que podamos crecer cada día en tu presencia, oh Dios. Te damos gracias, gracias, gracias por todo y en todo, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Apláudalo al que vive, apláudalo al que reina. Aleluya.